Hola, mi nombre es Akira Camilla y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de proporciones, pero ahora, la parte práctica, pero ahora lo que voy a hacer es desarrollar los problemas de un nivel intermedio a un poquito más, ya para aquellos alumnos que se están preparando para la universidad y quieran conocer problemas un poco más interesantes, ¿ya? Y una solución un poco más interesante. Todos los días viernes subimos contenido. Sin más que decir, empecemos. Continuemos. Problema número 1 dice lo siguiente: en una proporción geométrica continua donde la razón de los términos son números naturales, donde la razón y los términos son números naturales. Entonces, me hablan acerca de una proporción geométrica continua. Observa. Voy a tener sec cuadrado, c. Me dicen que la razón y todos los términos son números naturales. Luego nos dicen, además, la suma de los términos extremos es 68. Entonces, la suma de términos extremos, en este caso sec cuadrado más c, sería igual a 68. De esa manera. Entonces, este es nuestro dato. Voy a resolver el problema de dos maneras distintas, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero? Observen. Primero acá, lo que tendríamos que hacer sería factorizar el c, quedándome en este caso k cuadrado más 1, y eso tendría que ser 68. Pero este 68, ¿qué viene a ser para nosotros? Viene a ser 4 multiplicado por 17. Entonces, hay que darle forma. Miren, este es un número al cuadrado más 1. Entonces, este 17 es un número al cuadrado más 1, ya que este 17 tendría que ser ¿qué? 4 al cuadrado más 1, 17. Por lo tanto, ese debería ser 4. ¿Qué es lo que me dicen? Me dicen lo siguiente. Me dicen, ¿dónde estoy? Acá está. Calcula la razón aritmética de los extremos. Entonces, la razón aritmética, primero lo voy a reemplazar. Si nosotros reemplazamos esto, diremos lo siguiente. Primero, ¿la razón cuánto vale? 4, ¿sí? Si la razón es 4, abajo sería 1. Continúo. Acá sería c por k. C vale 4, el k vale 4, acá tendríamos 16. Acá tendríamos simplemente 4. Estos dos son iguales. Acá sería 16 y acá tendríamos 64. Ya que en la parte superior está 4 veces el número que se encuentra en la parte inferior. Ahora, ¿qué es lo que me dice? La razón aritmética de los extremos. Respuesta. La razón aritmética de esos extremos sería 64 menos 4 igual a 60. Pero les dije que se podía hacer este problema de dos formas distintas. Entonces, ¿cómo poder trabajar esto de una manera un poco más reducida? Recuerden lo siguiente, ¿sí o no? O sea, voy a guiarme de acá, c cuadrado, ck cuadrado, ck, c y k. Entonces, nos decían que la suma de estos dos números tiene que ser igual a 68. Pero si se han dado cuenta, un número es un cuadrado, ¿no? O sea, un número es un cuadrado perfecto. Y eso es lo que podemos trabajar, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Si en este caso estos dos números fueran 68, no haría gran cosa que hacer lo siguiente. Que él sea 64 y que él sea 4. Y si nosotros lo reemplazamos, podemos reducir el problema enormemente. ¿A qué me refiero? Acá que sea 64, acá tendríamos 4, acá sería 16 y acá sería 16, ¿no? Cosa que se ve enormemente reducido el problema. Y ahí pues, simplemente nuestra respuesta sería la diferencia de los términos extremos. 64 menos 4, 60. Para que lo comparen. Bien, continuemos. Problema número 2 nos dice lo siguiente. En una proporción geométrica, los términos medios son números consecutivos. Ya. Proporción geométrica, los términos medios son números consecutivos. No voy a ponerlo de esta manera, que esto sea b y acá que sea b más 1. Ahora me dice, y la suma de los términos extremos es 22. Entonces voy a poner acá a y acá voy a poner 22 menos a. Si se han dado cuenta, la suma de esos extremos tendría que ser ¿cuánto? 22. Luego me piden que halle el primer término. Entonces me están pidiendo el valor del a. ¿Ya? No sé cuánto sería en este caso. ¿Qué es lo que podemos hacer para este problema? Ya, la recomendación es lo siguiente. Opérenlo nada más. Acá tendríamos a, acá sería 22 menos a, y acá tendríamos b, y acá... ya, acá tendríamos b multiplicado por b más 1. De esa manera. Y ustedes me dirán, profe, ¿cómo
¿cómo poder trabajar este problema? Miren, si ustedes lo operan, va a ser demasiado extenso. La recomendación es tratar de reducir opciones. Ahora, ¿a qué me refiero con reducir opciones? Por ejemplo, esta A tiene opción que pueda ser 1. Entonces, aunque no lo crean, lo que yo voy a hacer es darle valores al A. Y ustedes me dirán, profe, pero eso sería un montón de valores. No, ¿por qué? Porque el A tomaría, por ejemplo, el A puede ser 1, el A puede ser 2, así sucesivamente, y el A tendría que ser 11. Luego de ello, todos los valores se van a repetir, o sea, se vuelve cíclico. O sea, de nuevo, ¿no? O sea, no tendría, si el A fuera 1, por ejemplo, acá tendríamos 21. Si el A fuera 2, acá tendríamos 20, ¿no? Y si el A fuera 11, acá sería 11, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si el A fuera 12, se van a ir repitiendo valores, por eso les digo. Entonces, voy a tener casi 11 valores para el A. Y ustedes me dirán, su profe, pero son 11 valores, voy a demorar. Vamos a ver qué saldría. Si el A fuera 1, quiere decir que el otro número por el cual se estaría multiplicando tendría que ser 21. Pero 1 por 21, esto es 21. No encontramos dos números consecutivos que multiplicados me den 21. Ahora, si el A fuera 2, el otro número tendría que ser 20. Entonces, este producto sería 40. Y no encuentro dos números consecutivos que en este caso me dé 40. Si el A fuera 3, tendría que multiplicarlo por ¿cuánto? En este caso sería 19. Pero 3 por 19, ¿cuánto tendría que ser para nosotros? 3 por 19 tendría que ser 57 y no encontramos números. Y es más, acá a simple vista nos damos cuenta que no hay números consecutivos que nos den ese producto. Pero ¿qué tal si el A fuera 4? Si el A fuera 4, para el otro número, para que llegue a sumarse 22, tendría que ser 18. Una consulta, miren, 4 por 18, ¿cuánto tendría que ser? Tendría que ser 72. Y 72, efectivamente, eso es 8 por 9. Quiere decir que ahí estaba mi número. Ahora, ¿se han dado cuenta? O sea, el problema está diseñado para que no lo trabajes tanto. O sea, en un determinado momento se acorta. Y ustedes pueden continuar. Ahora, viene el otro detalle. Hay que reemplazar esos datos. Porque el problema no termina ahí, ¿no? Y acá decimos lo siguiente. Reemplazando, el A, ¿cuánto habías obtenido? 4. El B habíamos dicho que era 8. Acá habíamos dicho que era consecutivo 9. Y acá tenía que ser ¿cuánto? 18. Me pedían en este caso el primer término. El primer término puede ser 4. O sea, si bien es cierto, esta suma me da 22, pero no necesariamente el orden es 4, 18. Puede ser 18, 4. Exactamente igual. O sea, puede ser 8, 9 o 9, 8. Son consecutivos, pero no me hablan acerca del orden. ¿Qué es lo que me pide? Hay el primer término. ¿Por qué trabajé con esto? Porque si yo pongo como primer término 4, me doy cuenta en la clara que no hay un 4. Entonces, si yo hago esto, efectivamente, esa sería mi respuesta. El primer término tendría que ser ¿cuánto? Continuamos. Problema número 3. Este problema ya ha venido más o menos en admisión, es un esquema parecido y nos dice lo siguiente. Si a los 4 términos de una proporción geométrica se les quita una misma cantidad, se obtiene 20, 28, 32 y 44. Entonces, le he quitado una misma cantidad y he obtenido esos números. Quiere decir que la proporción original tendría que haber sido, vamos a ponerle 20 más x, el otro tendría que ser 28 más x, el otro tendría que ser 32 más x y el último sería 44 más x, de esa forma. O sea, los números que nos quedan después de quitar una misma cantidad sería 20, 28, 32 y 44. Quiere decir que la proporción original es esos números aumentados en esa misma cantidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Siempre se le dice al alumno, no operen por operar. Entonces, usen las propiedades. Voy a adelantarle una propiedad, ¿ya? Y esto lo voy a explicar con mucho más detalle en el tema de serie de razones. Ahí voy a detallar este punto teórico, ¿ya? Lo voy a escribir acá por mientras. Se dice lo siguiente, ¿no? Vamos a poner pequeña propiedad.
Si nosotros tenemos AB, CD, esto que está aquí, igual una constante acá, esto que está aquí, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. AB, A menos B, perdón, A menos C, y ahora sí, B menos D, igual a B. O sea, yo puedo restar los términos. Los puedo restar y ese resultado sigue estando en la misma proporción, ¿ya? Solamente lo estoy indicando. ¿Ya? En el tema de series lo voy a desarrollar, lo voy a demostrar con mucho más cuidado. Ahorita solamente lo puedo... Doy la propiedad y lo máximo que puedo hacer por ustedes es dar un pequeño ejemplo. ¿A qué me refiero? Más o menos para que se entienda un poquito. Ya, imaginemos, yo tengo 9, 6 y 4. Ya, imaginemos, voy a restar, o sea, 9 menos 6, y acá pondré 6 menos 4, y nos damos cuenta, acá que sería 3 y acá que sería 2. ¿Me comprenden la idea? O sea, puedo restar los términos y estos resultados siguen estando en relación de la razón original. Eso es lo que voy a hacer a continuación. A ver, chicos, observen. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta primera la voy a escribir exactamente igual. 20 más x y acá pondré 28 más x. Y lo que voy a hacer es traerlos a restarlos de esta manera. Y me ayudan. ¿Cuánto sería 32 menos 20? Eso sería 12. Esta x se cancela con esta x. ¿Cuánto sería 44 menos 28? Eso tendría que ser ¿cuánto? 16, ¿sí? Y esta x se cancela con esta x. Ahí está. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque el error del alumno cuando ve ese tipo de problemas es multiplicarlo todo, desarrollarlo y es demasiado extenso. O sea, no conviene. ¿Qué es lo que voy a hacer? Escúchenme. Esta diferencia, esto lo hemos trabajado en razones. Esta diferencia de cuánto es? 8. Esta diferencia ¿de cuánto es? Esta diferencia es de 4. Pero yo quiero que las diferencias sean las mismas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Multiplicar por 2, por 2, por 2. Quiere decir que acá tendríamos 24, acá tendríamos en este caso 32. Y acá la diferencia tendría que ser 8. Pero quiero que piensen conmigo. 20 más x tiene que ser igual a 24. Por lo tanto, esta x es igual a 4. 28 más x tiene que ser 32. O sea, 28 más 4 es igual a 32. Ahí está. Voy a reemplazarlo todo. Si nosotros decidimos reemplazar, acá sería 20 más x. En este caso, la x vale 4 y estaríamos hablando de 24. Vamos. Ahora, acá sería 28 más 4, tendríamos 32. Acá tendría 32 más 4, estaríamos hablando de 36. Y en la parte inferior sería 44 más 4, 48. De esa manera. Pero falta. Hay que ver qué cosa nos piden. Y nos dice lo siguiente. Hay la suma de los términos de dicha proporción. Hay que sumar. Pero para sumar también hay que ser ordenados. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto sería 32 más 48? En este caso tendríamos ¿cuánto? 80 si van. ¿Cuánto sería 24 más 36? Eso sería 60. Más 80 que ya tenía, 140. Entonces nuestra respuesta, la suma de los 4 términos, tendría que ser 140. Continuemos. Problema número 4. Como dice lo siguiente. La suma de los 4 términos en una proporción geométrica continua es 49. Recuerden. En este caso, cada vez que nos hablan acerca de la suma de los 4 términos, les dije que la recomendación sería expresar a dicha proporción de esta manera, ¿sí? Y dentro de ello me dicen por dato que la suma de sus 4 términos, sabemos que esto es sec cuadrado, c por k más 1 al cuadrado, eso tendría que ser igual a 49. Ahí está. Luego nos dicen, y la suma de los términos extremos es 29. Lo voy a hacer acá aparte. Voy a sumar los términos extremos. Sec cuadrado más c, de acuerdo al problema, eso tendría que ser 29. Voy a factorizar y acá tendríamos k cuadrado más 1 y esto sería igual a 29. Entonces, eso es lo que voy a poner aquí. C por k cuadrado más 1 y eso tendría que ser igual a 29. Entonces, chicos, vamos a analizar un ratito. Escuchen. Si la suma de los 4 términos
L más L más L más L es 49, la suma de los cuatro, de estos cuatro términos, fuera 49, y la suma de los términos extremos es 29, quiere decir que a estos 29 les está faltando 20 para hacer la suma total. Entonces la suma de estos dos, en este caso 12K, esto tendría que ser 20. Quiere decir que C por K debería darme ¿cuánto? 10. Hasta ahí ya lo tenemos. Ahora ustedes me dirán, ¿qué es lo que debería hacer para desarrollar ese problema? Acá viene una observación, ¿ya? No necesariamente C o el K vienen a ser enteros, ya no necesariamente. Acá se trabaja el problema con mucho cuidado. Ahora, ¿qué es lo que conviene? ¿Trabajar con más variables o menos variables? Menos. Y para trabajar con menos variables, lo que deberíamos hacer sería dividir, cosa que puedo cancelarlas. De esa manera. Puedo cancelar de esa forma, puedo tratar de dividirlas, ¿no? y reducir bastante la solución, pero hay algo curioso, ¿ya? Que también les voy a comentar. ¿Qué les dije? Trabajar con la menor cantidad de pasos posibles. ¿Qué les parece si hago esto? Voy a poner C, voy a poner K cuadrado más 1. Sabemos que eso sería 29. Y aquí tenemos C por K y eso es a 10. Esta C se va con esta C. Y simplemente voy a operar. Este 10 vendría a multiplicar y aquí tendría 10K cuadrado más 10 y este K vendría a multiplicar generando 29K. Continuamos. Todo un solo lado. Acá tendremos 10K cuadrado menos 29K más 10 igual a 0. Para que sea negativo, este positivo, menos menos, acá le pondré 5, 2, acá le pondré 2 y 5. Acá sería menos 25K, menos 4K, menos 29K y efectivamente. Quiere decir que 2K menos 5 sería igual a 0. Por lo tanto, el K podría ser 5 medios. O 5K menos 2 igual a 0. Cosa que K podría ser, en este caso, 2 quintos. Y en nuestras respuestas, ¿cuál de ellas figura? Nos piden en este caso, calcule usted, dé como respuesta, el valor de la razón de la proporción. Entonces, ¿cuál está? En este caso, la que sí encontramos sería 2 quintos. Respuesta. Continuemos. Problema número 5. ¿Qué nos dice en el problema número 5? En una proporción geométrica continua, el primer término es un equisabo del cuarto término. Para hacer este problema, la recomendación, cada vez que nos hablen de una proporción geométrica continua, es trabajar con ello. Profe, pero le están dando un dato. Sí lo sé, pero no lo quiero trabajar. No me conviene trabajar ese dato en este momento, porque va a extender mucho el problema. Pero ya sabemos que el primer término es un equisabo del cuarto término. O sea, eso sí lo tenemos, ¿no? Lo ponemos acá. El primer término es un equisabo del cuarto término. Ahí lo dejo. ¿Qué más nos dice? Si la suma de los cuatro términos, ya, ese dato sí me importa, porque ese dato sí lo puedo manejar. La suma de los cuatro términos, en este caso sería C por K más 1 al cuadrado. En la parte teórica lo hemos demostrado, lo hemos visto. Nos dice lo siguiente: la suma de los cuatro términos es 5 veces la suma de antecedentes. Entonces hay que sumar los antecedentes, que sería CK cuadrado más CK. Factorizando, tendríamos, esta es la suma de antecedentes. Eso es lo que voy a poner. Acá sería C por K más 1. Entonces, una recomendación, muchachos, para trabajar es que si ustedes tienen que operar o hacer no sé, un despeje o algo, nunca lo hagan en el problema, háganlo aparte, ¿no?
pues que lo tiene. Recomendación. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Si o no que este es K más 1 por K más 1. Entonces, un K más 1 sería con este K más 1. Esta C se cancelaría con esta C. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que K más 1 sería igual a 5 por K, 5K. Este K vendría a restar. Entonces, diremos que el K, 4 va al otro lado de dividir, sería igual a 1/4. De esa manera. Luego, diremos lo siguiente. C por K cuadrado. Antes de hacer cualquier cosa, esta C se va con esta C. Punto. Entonces, ¿qué tenemos? Que K cuadrado es igual a 1 entre X, ¿sí o no? ¿Pero cuánto vale el K? El K vale 1/4. Recordemos que esto es elevado al cuadrado y esto sería igual a 1 entre X. Quiere decir que acá tendríamos un 16avo, ¿sí o no? Y eso sería igual a 1 sobre X. Entonces, nuestra respuesta, el X tendría que ser igual a 16. De esa manera. Bien, continuamos. Problema número 6. En el problema número 6 nos dice que A, B, C forman una proporción geométrica continua. Ya. Entonces, esta sería mi proporción geométrica continua. Cada vez que nos den este tipo de proporciones, la recomendación es expresar, o sea, que la media geométrica al cuadrado es igual al producto de los extremos. Luego nos dan un dato. Este dato nos dice lo siguiente. Vamos a poner dato. Nos dicen que A elevado a la menos 2 más B elevado a la menos 2 más C elevado a la menos 2 entre A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, eso tendría que ser igual a 1 sobre 81. Y me pide que calcule el valor de B. Entonces, el B es el que no conozco. Ustedes me dirán, profe, ¿qué tenemos que hacer para ese tipo de problemas? Bien, trabájalo con calma. Entonces, todo eso que está dividiendo, tráelo acá a multiplicar. Punto. Nada, no más. Y vamos a ir reemplazando poco a poco. Acá sería A a la menos 2. Como está en negativo, inviértelo. Sería 1 sobre A. Y como está en cuadrado, tendrías esto. ¿Sí? Más. En este caso tenemos B a la menos 2. Como está en negativo, hay que invertirlo. Y como está en cuadrado, eso es lo que estoy haciendo. Acá sería 1 sobre B cuadrado. Quiere decir que este C elevado a la menos 2 sería 1 sobre C al cuadrado. Todo esto trae. Y acá tendríamos 1 sobre 81. Y acá vamos a poner A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Ahora ustedes me dirán, profe, pero igual está extenso. Sí, sí lo sé. El detalle es reducirlo. Y ustedes me dirán, pero ¿qué puedo reducir? Siempre les digo, no, es más fácil trabajar con menos variables que con más variables. Esto de acá es el que me importa. Entonces, donde yo vea B cuadrado, ¿qué voy a poner? A por C. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué dice acá? B cuadrado, ¿sí o no? Entonces, en vez de B cuadrado, ¿qué pongo? A por C. Te vas. ¿Qué dice acá? B cuadrado. En vez de B cuadrado, ¿qué ponemos? A por C. Ahí está. Luego, lo que tendríamos que hacer sería operar todo ello. Y ustedes me dirán, profe, ¿y ahora qué es lo que hago? Observen. ¿Qué es más fácil? Si yo tengo esto, 7 quintos más 1 quinto, este es sencillo. ¿Por qué? Porque sería para nosotros 8 quintos y se acabó. O sea, sumar fracciones homogéneas es recontra fácil. Y eso es lo que vamos a trabajar. Y ustedes me dirán, profe, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a convertir en todas esas fracciones en homogéneas. Y lo voy a operar acá primero. ¿A qué me refiero? Todos tienen a C, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Como este es A cuadrado, lo voy a poner de esta manera. Por C cuadrado, por C cuadrado. Más, ahí tenemos AC, ¿sí o no? Voy a este AC multiplicarlo por A hacia abajo y por hacia arriba. ¿Para qué, profesor? Para tener A cuadrado, C cuadrado. Ahora, acá tenemos 1 sobre C cuadrado.
Entonces, como todos ahora en la parte inferior, en el denominador, hay un a cuadrado y un c cuadrado, acá tengo c cuadrado. Por lo tanto, me falta a cuadrado. Y esto lo voy a poner allá. C cuadrado, AC, A cuadrado. Y como son homogéneas, escribiré el mismo denominador. En este caso, A cuadrado, C cuadrado. ¿Y saben qué, chicos? Observen. A cuadrado, AC, C cuadrado. Pregunta. Si yo tengo 3 más 2, esto es igual a 2 más 3. O sea, el orden de los sumandos entre la suma siguen siendo los mismos. ¿Por qué les digo ello? Porque miren, a cuadrado más AC más c cuadrado. Acá tengo c cuadrado más AC más a cuadrado. O sea, este número es igual a ese otro. Quiere decir que ahora miremos lo siguiente, que este a cuadrado multiplicado con el c cuadrado tendría que ser igual a 81. O sea, si los números que se encuentran en la parte superior son iguales, los números que se encuentran en la parte inferior también tienen que ser iguales. Pero ¿qué tal si a todo le saco raíz cuadrada? ¿No? Para eliminar esto. Si le saco raíz, acá tendríamos a. Si le sacas raíz, acá tendría c. Si le sacas raíz, acá tendrías 9. Y ustedes me dirán, profe, ¿y ahora qué hago? Sencillo, observa. Quiere decir que a por c cuánto vale, b cuadrado. Acá tengo a por c, o sea, b cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, el b valdría, y esa sería nuestra respuesta. Problema número 7. Observen. De una proporción geométrica continua, la media proporcional es igual al cuadrado de la razón. Ya ese problema es más fácil. Geométrica continua, la media proporcional es el cuadrado de la razón. O sea, si esto es k, acá tendré k cuadrado. Media proporcional, cuadrado de la razón. Como es continua, acá sería k cuadrado. Entonces, esta división tiene que darme k. Por lo tanto, él debería ser k. Esta división tiene que darme k. Por lo tanto, él sería k cubo. Porque k cubo entre k cuadrado, k. Ya está. Luego, ¿qué cosa nos dice? Si la diferencia de extremos, dato, la diferencia de los extremos tiene que darme 60. Y lo que me piden es la suma de los 4 términos, sumar todo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Eso lo puedo operar de manera algebraica, pero no es lo correcto. Ahora, chicos, quiero que entiendan este punto. Esos términos son enteros, ¿ya? Entonces, ¿puedo trabajar con el k? Sí. Quiero que piensen conmigo de esta manera. Este número elevado al cubo tiene que ser cercano a 60. Para que ese número elevado al cubo sea cercano a 60, le vale 4. ¿Por qué? Porque 4 al cubo, ¿cuánto tiene que ser? 64. Y 64 menos 4 tendría que ser 60. Se acabó. Y no lo opero. Profe, pero yo daría un montón de valores. No, porque si fuera en este caso 5 al cubo es 125, ya o no. Entonces, eso es a lo que me refiero. Voy a reemplazarlo. Si nosotros reemplazamos, acá tendríamos 4 al cubo, sería 64. Acá sería 16, acá sería 16, acá sería 4. Esa sería mi proporción. Y lo que me están pidiendo, ¿qué cosa es? Que alguien la suma de los 4 términos. Respuesta. Hasta para sumar, muchachos, deben tener coherencia. 64 más 16, acá tendríamos 80. 16 más 4 sería 20. Más 80, la suma de todo ello sería 100. Esa es nuestra respuesta. Bien, vamos a trabajar problema número 8. Este problema que está acá es un problema antiguo que ha venido en la CEPREUNI, no me acuerdo qué año. Es un problema interesante de trabajar. Eso es lo que me dicen. Vamos por partes. Me dicen, en una proporción aritmética de números naturales, esta proporción aritmética de números naturales, todos los números son naturales, la suma de los términos es 7 veces la cuarta diferencial. ¿Ya? Dato. Suma de los 4 términos, la suma de los términos es 7 veces la cuarta diferencial. Además, tenemos este dato y nos pide calcular n menos p y nos dan este otro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
1. Buscar m menos p, n menos q. Eso es lo primero que tengo que hacer. De este dato puedo encontrar ello. ¿A qué me refiero? Podemos decir, este p trae m menos p, esta n trae la k, n menos q. Eso es lo primero que ya tenemos. Luego, ¿qué otro puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. ¿Ves esta q? Trae m más q. ¿Ves esta n? Trae n. Es igual a n más q. Este es el segundo punto que vamos a desarrollar. Ahora, ¿qué más? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un dato? El dato era que la suma de los términos m más n más p más q, esto era 7 veces, vamos a leer acá un rato que ya me olvidé. Ya, eso era 7 veces la cuarta diferencial. La cuarta diferencial tendría que ser q. Entonces hay que reducir ello. ¿Cómo lo vamos a reducir? Miren acá. N más p, ¿cuánto vale? M más q. Y aquí tenemos ¿cuánto? N más p. Entonces este n más p sería igual a m más q. Pero ya teníamos un m más q. Por lo tanto, esta suma n más p más este n más p es m más q. Más los m más q que ya teníamos nos dará 2m más 2q igual a 7q. Entonces, este 2q vendría a restar. Tendríamos que 5q sería igual a 2m. De ahí podemos decir lo siguiente. M es A5 como Q es A2. Utilizamos esto. ¿Se acuerdan que el M es mayor a 0, pero menor a 6, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que el M, el único valor que cumple esta condición es cuando el M sea 5. Y si el M es 5, quiere decir que el Q necesariamente debería ser 2. Ya tenemos el valor de ello. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Haremos lo siguiente. Trabajamos el dato. ¿Cómo son estos dos? Estos dos que vienen a ser iguales. Por lo tanto, profe, ¿por qué usted dice que él es igual a él? ¿Por qué lo tenemos aquí? M menos P es igual a N más Q. Fue lo primero que encontramos. Él es igual con él, los eliminaré. Quedándonos en este caso, M más P igual a N más Q más 2. Pero recordemos que el M ¿cuánto vale? 5. El M vale 5. El P no lo conozco. El N no lo conozco. El Q ¿cuánto vale? 2. 2 más 2 sería 4. Lo traigo a restar 1. Este P viene a restar y N menos P igual a 1. Y esa sería nuestra respuesta. Bien, en este caso hemos resuelto problemas un poco más pesados, ya de un nivel intermedio a más. Incluso he trabajado un problemita que vino en la CEPREUNI y he trabajado problemitas muy interesantes para que ustedes puedan ver que las soluciones dinámicas ¿qué les puedo decir? No depende, él lo hace de esa manera porque el problema es fácil, no muchachos, es desarrollarse poco a poco. Ustedes lo van a conseguir, lo van a lograr, pero primero tienen que cambiar de mentalidad, buscar una solución siempre más dinámica, ¿ya? Orientarse de otras maneras. Bueno, sin más que decir, como les comentaba, si ya llegas hasta aquí, no te olvides de darle like, comentar y compartir, que me motiva bastante para seguir subiendo contenido. Y recuerden, no hay que ser genio, hay que ser ingenioso.